quiero quedarme en la política porque hay todavía muchos temas más y ya nos queda poco tiempo, pero para redondear nomás la respuesta anterior, vos decís, no quiero perder mi independencia, pero al mismo tiempo te apasiona el tema. Una cosa rara es. Mira Sí, que más claro. adelante podría ser, Sí, qué sé yo. Y todos los días hacemos política, Mario. Eso En es nuestra cierto. casa, ¿verdad? Hasta el que dice que no hace política, hace Claro, política. claro, todo el día vos estás administrando problemas y tratando un poco de ver cómo lidiar con eso, ¿verdad? O sea, Claro. el hombre todo el tiempo está haciendo política también, ¿verdad? De hecho, que me tocó estar en un cargo muy importante también en el Olimpia, fui el director deportivo en algún momento y ahí manejás, Claro. manejás política, ¿verdad? También, O sea, sí. hay muchas veces que uno dice, bueno, yo voy a hacer esto, pero lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? O sea, a las situaciones muchas veces te lleva a hacer cosas que por ahí vos no lo querías hacer, Claro, tenés que tomar decisiones. tú tenés que tomar decisiones, poner en la balanza muchas cosas y bueno, Ujú. eso es política, ¿verdad? Algunos contemporáneos tuyos, Tigre Ramírez por ejemplo, es gobernador. Sí, él es Pero bueno, gobernador su papá es político. y él es muy, mira, yo estuve hace poco en un evento con él, ¿verdad? Ujú. Él es muy querido Sí. en Canindeyú, muy, realmente, a mí me sorprendió eso, ¿verdad? Sí, muy admirado, muy respetado, ¿no? Sí, sí. Pero más allá de lo futbolístico, a él lo respetan mucho por su don de gente y bueno, y porque evidentemente también en el departamento ha conseguido cosas para su gente, ¿verdad? Claro. Pero convengamos que también viene de una familia política. Claro, ya tiene una formación Ya también. tiene una formación ahí en la casa. Sí, yo te diría que espera un poquito, pero que no lo descartes del todo. En todo caso, vamos a entrar un poco en la parte, digamos, ya de las conclusiones. Tu relación con Osvaldo siempre fue muy particular. Muy ¿Cómo lo consideras particular. a él? Y mira, yo aprendí mucho de él. Yo aprendí mucho de él. Él era una persona extremadamente inteligente. Él no necesitaba hacerte un discurso para que vos captes lo que él quería Entendía decirte, todo. ¿verdad? Una persona extremadamente desconfiada, ¿verdad? Por, bueno, el lugar también Claro. donde estaba, donde ocupaba, ¿verdad? No quería morir con los ojos No abiertos. quería morir con los ojos abiertos y siempre nos dejaba una enseñanza. Sí. Y yo lo que tenía con él era ese ida y vuelta. En los clásicos, yo me iba los viernes o en la semana me iba a su oficina y apostaba con él. Apostaba y le decía, mira, presidente, vos que te gusta tanto este tema de apostar. Como buen turco, ¿no? Como buen Claro, árabe. entonces decía, mira, si por ahí ganamos y me va bien a mí, etcétera, Tanto. me pagas la prima adelantada y el sueldo, etcétera, y un premio. ¿Y si perdemos? Entonces, y si perdemos, él me decía, ¿verdad? Eh. A la puta, y si perdemos, mi hijo, ¿qué es lo que algo tenés que dejar? Y bueno, y sacame los sueldos, qué sé yo, entonces, no sé, no me pague los sueldos y qué sé yo. Y bueno, y a mí me tocó jugar 33 clásicos en el 33 Olimpia. clásicos. Me tocó ganar 16, empatar 10 y perder nada más que 7, ¿verdad? Sí. Tuve la suerte de estar en grandes planteles, grandes compañeros, cuerpo técnico, ¿verdad? Y entonces yo me iba los lunes y cuando me veía le decía, a la puta, pero vos me salí más caro que Almeida. Mi Almeida no me cobraba, mi hijo lo que vos me cobraba. Pero me pagaba con gusto, ¿verdad? Claro, claro, porque ahora Le cumplía también. aparecíamos con Gabriel, Adriano Samaniego. Y esa historia de los $100, pero es cierto. No, claro, sí, es cierto. No, le sacábamos más. Más y todo, pero No. era como una cuestión simbólica también, ¿verdad? Claro, él se iba los sábados a la villa, entonces él repartía el dinero y jugábamos ahí a la lotería. Todos ganábamos. Sí. En algún momento, o sea, todos sacábamos. O sea, el que ganaba se tenía que retirar, etcétera. Y todos ganábamos. Entonces él decía que la plata no tenía que ser algo para desunir, sino al contrario. Y él decía, toda esa plata tienen que repartir entre todos. Entonces él veía y se quedaba hasta que todo el mundo cobraba la plata y era como que hacía parte de espíritu de cuerpo, ¿verdad? Qué bárbaro. Entonces esas enseñanzas él no dejaba, ¿verdad? No te pregunté algo, ¿llegaste a ver a tu papá jugar? Sí, sí, le llegué a ver en el 76, nosotros vivíamos a una cuadra de la cancha de Libertad Claro. y él le vi jugar no muchos partidos, pero sí, algunos Por partidos. Libertad. Sí, sí, yo tenía 6 años, ¿verdad? Claro. No, porque eso es un recuerdo fabuloso también, Sí, ¿no? sí. Y un tío tuyo también jugaba. ¿No? Pensé que había un hermano de él que jugaba también. No, Es no. tu hermano entonces que me dijiste recién. No, sí, mi Claro. hermano sí jugaba también, de central. Y qué increíble, ¿no? Y él después se fue a verte a vos también, mucho, me imagino. Sí, sí, claro. ¿Era de darte consejo de fútbol?
Sí, sí, pero a él no le gustaba que yo sea arquero, ¿verdad? De hecho, que yo cuando iba a entrenar siempre fue Ricardo padre era defensor. sí, defensor. Cuando estaba en la escuela de fútbol, hay una anécdota en la escuela de Mm. fútbol en el Tacuarí. Una vez estaba el profesor Lalo Cuba, era el técnico, y yo estando en el arco, él se va y le reta y le dice, sacale a Ricardo porque yo no quiero que sea arquero. Y yo estaba ahí en medio, Claro. no lo puedo sacar, le está jugando, etcétera. Y fue todo vamos a decir, fue todo un tema ahí, ¿verdad? Eh, y bueno, él no quería que yo sea arquero. Después, con el tiempo, respetó, me dio los consejos y yo lo seguí. Bueno, me siguió después de mi carrera junto con mi madre y toda mi familia, ¿verdad? O sea, claro porque él decía que el arquero era el puesto más ingrato. Claro. Y entonces él no quería que su hijo sufra, etcétera, etcétera. Entonces, pero cuando vio que yo tenía esa personalidad y el carácter necesario, me apoyó y me dio los consejos también, ¿verdad? No, y me quedan pocos minutos ya y quiero ir tirándote nombres y que me des así opiniones cortas. Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz creo que es mejor persona que jugador de fútbol. Eso es mucho decir. Sí. Lo considero no un cuñado, sino un amigo. Ustedes eran amigos luego ya antes de que él le conozca inclusive a tu hermano. Sí, sí, no. Y cuando yo le vi en la primera práctica, Ajá. eso fue en Lasca, yo le dije a los muchachos, En lo de Oscar Vicente. en los Oscar Vicente, Mm. él tenía 14 años. 14, 15 años. 14 años y se fue a practicar con la reserva allá. Y cuando normalmente los jugadores de primera siempre vemos la práctica de Sí. la reserva. Y bueno, y nos juntamos todos ahí con los muchachos y vemos. Entonces yo le decía, este va a ser un fenómeno. Y algunos decían, no, pero es tan temprano para decir. En la primera pelota que tocó Roque, Ya hizo te un diste cuenta. golazo, ya me di cuenta. Y después... ¿Te duele cuando nuestra hinchada le abuchea? Eh, bueno, lo que pasa es que... Por la vida de libertad, digo. Sí, mira, yo le entiendo al hincha, pero también le entiendo a Roque, entonces me pongo un poco En el medio, sí. como abogado del diablo, porque el hincha es pasional, ¿verdad? O sea, al hincha no le pide objetividad, ¿verdad? Pero a Roque también le entiendo y las decisiones que tomó, pero creo que por sobre todo el Olimpia está por encima de todas esas Claro, situaciones, ¿verdad? exacto. Eso va a quedar después ya atrás. Claro, él ya escribió su historia, o sea, él hizo una historia en el Olimpia y nadie puede borrar eso, ¿verdad? Pero como ser humano me decís, es mejor todavía que como jugador. Claro, sí. Él una persona íntegra, Ujú. una persona realmente como pocas yo conocí en esta vida, ¿verdad? Y para terminar, dos personas, y ahí te voy a meter un aprieto, dos personas muy fuertes en el Paraguay. ¿Qué pensás de Horacio Cartes? Horacio Cartes, mira, a mí me tocó conocerle a él en la faceta de empresario. Es una persona que cumple yo te hablo de lo que a mí me Sí. tocó, cumple su palabra. Ujú. Es una persona que te dice, me tocó llevar jugadores en su momento a Libertad y es una persona de código y de palabra. ¿Y el presidente Mario Audo Benítez? Yo creo que también él yo me iba a jugar también fútbol ahí, o sea, nos solemos ir tanto en tanto a jugar con él los miércoles ahí en Burgo y Charoa. Él es una persona, creo que estuvo en una coyuntura y le tocó ser presidente en un momento muy jodido del país, ¿verdad? Y le tocó administrar muchas cosas que lo supo hacer. Y bueno, creo que la historia después lo va a ir juzgando a cada uno, ¿verdad? Pero sí, él es una excelente persona. Y con esto terminamos con ¿qué soñás para nuestro querido Paraguay? Y sueño que esta generación que viene cambie un poco esta mentalidad. Tenemos, creo que en muchas cosas el paraguayo es del status quo, Mm. ¿verdad? Creo que, y yo lo veo eso todos los días en los proyectos que uno tiene particularmente, y también soy muy observador del comportamiento social de la gente, ¿verdad? Y creo que esta generación nos va a llevar y nos va a catapultar a un Paraguay mucho mejor para dejar legados a otras generaciones, ¿verdad? O sea, tu visión es positiva, tenés esperanza en un Sí, Paraguay mejor. sí, yo creo que sí. Y más todavía hoy que tenemos la información
a mano, ¿verdad? O sea, hoy las redes sociales han echado gobierno, ¿verdad? Claro. Y han sido tendencia. Y hoy a la juventud lo bueno es que vos no es que le arreás y le llevás y le obligás a que vote por tal o cual candidato. Yo creo que hoy tienen su pensamiento propio y eso es positivo. Bueno, qué bueno que tengamos esa visión positiva, Ricardo, como mensaje final a nuestros jóvenes. Muchos de ellos también tendrán que apostar por sus sueños, como lo hizo Ricardo cuando salía de Tacuarí para comenzar su carrera estelar en Olimpia y luego llegar al Mundial, a otros clubes del extranjero, a una carrera fabulosa. Ricardo, gracias por venir. No, por favor, Mario, un gusto, un placer estar con un gran amigo como vos. Ricardo Tabarelli, campeón de América, seleccionado paraguayo, hombre récord en muchos aspectos, pero sobre todo un ser humano que sueña con un Paraguay mejor. No es poca cosa. Gracias y buenas noches. El mono Ricardo Tabarelli, arquero Olimpia de la selección nacional, después emigró, tuvo una gran carrera deportiva de la cual puede estar más que satisfecho. Y bueno, aquello que nos hace tan odiosos a los franjeados es decir, somos tricampeones, tenemos 3 Libertadores, que tanto le pone nerviosa a mucha gente. Fuiste, estoy nomás pensando, el único arquero que no sea Almeida que haya ganado una Libertadores, porque las otras 2 ganó Ever o Bataglia. Sí, no. Ganó Ever en el 79, en el 90. Todavía, sí. Y bueno, somos 3 arqueros, 2 paraguayos, vamos a decir, porque bueno, Ever, si bien está nacionalizado, es uruguayo, junto con Chilaver, los 2 arqueros que somos campeones de América, paraguayos, ¿verdad? ¿Cierto? Él con Vélez. Sí, él con Vélez. Vos con Olimpia. ¿Cómo tomaste la titularidad de Olimpia? Porque Olimpia es un lugar difícil. Hay jugadores pero fabulosos que vinieron y no pudieron. Sí. Es tan pesado ese vestuario, esa camiseta. Sí. Pero tuve 5 años de suplente. 5, ¿verdad? Y en esos 5 años me tocó soñar y perseguir mi sueño, ¿verdad? O sea, siempre lo digo. Hace poco hice una charla en la Universidad Americana y hice mucho hincapié sobre eso porque vivimos en el mundo, como te decía hace rato, ¿verdad? Nuestros padres nos educaron para un mundo que ya no existe, ¿verdad? Vivimos en la era de que todo tiene que ser inmediato, ¿verdad? De que buscamos un poco toda la recompensa en el celular, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y la gente dejó de perseguir sus sueños, ¿verdad? Y para perseguir los sueños uno tiene que ir de fracaso en fracaso y no decaer pensando de que lo va a lograr y creer en sus sueños. Bueno, y eso hice, ¿verdad? En los 5 años que fui suplente, me tocó llorar, me tocó preguntarme en el espejo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo acá? Mi tiempo estoy perdiendo. ¿Por qué no me voy a otro lugar a probar? Entonces uno siempre busca justificarse, ¿verdad? Y bueno, llorando una vez en la Villa Olimpia, porque yo me había operado de la rodilla, claro, 2 veces, etcétera. Entonces entraba un poco en esa duda. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿qué tengo que hacer? ¿Llorar? No me sirve de nada. Seguir persiguiendo mi sueño, entrenando. Ya me va a tocar la oportunidad, la vida te va a dar la oportunidad. O sea, yo me hacía esas preguntas y respuestas y cuando me tocaba ir a dormir, yo me imaginaba y tuve un déjà vu después. O sea, todo lo que yo soñé, lo conseguí. O sea, la vida me dio de más, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Y eso fueron 5 años, Mario. 5. Yo no, 5 años que yo fui de suplente y que yo decía, me va a tocar jugar contra Cerro y vamos a salir campeones. Y decían, voy a jugar un mundial. O sea, yo pedía constantemente y la vida te iba dando. Te da la oportunidad. Con la espera. Claro, con la espera. Y claro, pues si no es fácil, si no todo es coser y cantar. Claro, dicen que hay que Hoy que estamos con el diario del lunes lo podemos decir, claro. pero pasar eso, realmente vos vas forjando tu personalidad. Claro, mientras vos carácter. Pedías, entrenabas, concentrabas, dedicabas. Y cuando me tocó, y también es algo, o sea, si vos tenés que estar preparado.
Porque la oportunidad todo el mundo la tiene, pero el hecho está si es que estás preparado o no, ¿verdad? O sea, Claro. que ahí está la cuestión. Y cuando a mí me tocó ser titular, yo me acuerdo, me manda a llamar Osvaldo Domínguez a la tabacalera y me dice, Cubilla no te quiere poner, porque él quiere traer un arquero uruguayo, me dice. Pero yo le dije que te ponga un campeonato. Y tenés un campeonato. No, eso es malo, yo necesito, le digo. Yo no necesito otra cosa. Y en un campeonato me tenés que demostrar si estás preparado para ser el arquero del Olimpia. ¿Qué año habrá sido eso? 97. 97. Clausura del 97, porque Olimpia habíamos perdido el apertura. En aquel entonces hubo una reestructuración y bueno, volvió Cubilla y quería traer otro arquero y él le dijo, primero que no tenemos plata, y segundo le daba oportunidad a Tabaré, pero bueno, Cubilla quería traer, qué sé yo, entonces yo tenía el respaldo del presidente. Claro. Y obvio, después del cuerpo técnico, ¿verdad? Claro. Bueno, y me dio esa oportunidad y yo estaba preparado, o sea... Ahí tuvo la oportunidad. Sí, y ese campeonato, bueno, fui elegido el mejor jugador, o sea, y después me fui consolidando, ¿verdad? O sea, me fui aprendiendo, porque uno si bien entrena y esos 5 años, vos entrenás y te preparás, no es lo mismo que estar jugando, porque uno se va forjando en la competencia. Claro, claro. Entonces, pero me preparé mentalmente y físicamente yo tenía que estar 100%, y bueno, y así lo hice, ¿verdad? Entonces, después la vida me premió cuando me tocó jugar el Mundial en Corea-Japón. Cuando tocó, entonó el himno, yo quería llorar, me quería reír. Pasó mi vida ahí, Mario. Claro. Es una sensación que no se puede describir. O sea, yo te puedo estar hablando acá horas, pero sí, la emoción que se vive ahí, claro. mira, pasa tu vida en segundo. Desde que vos te sentís con uso de razón hasta ese momento, con tus padres, tus amigos, tu familia, tu señora, tu hijo, etcétera. O sea, te pasa tu vida y es un premio que la vida te da. Increíble, ¿no? En Olimpia persististe, ganaron varios campeonatos y llega aquel equipo de la Libertadores. Sí. Con Pumpido ya como técnico. Con Pumpido, pero que fue todo un proceso, ¿verdad? Porque nosotros veníamos, la columna vertebral venía jugando desde el 97. Sí. Más o menos juntos. Y después, obviamente, se van algunos jugadores, vienen otros, se van mechando, pero esa columna vertebral, y antes, en aquella época también los equipos se mantenían por cierto tiempo. No es como ahora que cada 6 meses se cambia todo un plantel. Es cierto. Sí. Entonces, y el Olimpia siempre tenía como política eso, ¿verdad? Tener la columna vertebral y traer 2, 3, 4, 5, 3 refuerzos. Y bueno, y así fuimos construyendo. Después, en aquel año vino Gastón Córdoba, Rodrigo López y el Peque Benítez. El Peque, claro. Y, bueno, ellos fueron parte de esa estructura y se adaptaron. Y ya veníamos nosotros con unos años que veníamos un poco armando ese proceso para poder llegar Había estado Perfumo también un tiempo. Perfumo fue en el 1992 que, bueno, él se animó a poner, porque no era común que un técnico haga debutar jóvenes en el Olimpia. O sea, el Olimpia siempre fue la escuela de la experiencia con 1 o 2 jugadores jóvenes. Y bueno, en aquel entonces estaba Mauro Caballero, Harles Bourdier, Choco Franco, Alcides Sosa, aparecí yo, él le dio continuidad a Jorge Campo, a Juan Ramón Jara, Celso Ayala. Apareció Isidro Núñez, o sea, era una camada que veníamos empujando y yo pasé de ser el 5º arquero a ser el primero, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Todo esto lo decís rápido, pero claro, fueron años, fue un sacrificio. Llegó un momento en que vos dijiste, no voy a llegar. Sí, no, lo que te decía, o sea, te haces ese tipo de preguntas cuando no estás jugando, ¿verdad? O sea, cuando no estás jugando entras en la duda, ¿verdad? Pero cuando entras en la duda, lo que tenés que hacer es preguntarte a dónde querés ir. El que no sabe lo que quiere no entiende lo que va a encontrar. Pero una Libertadores te imaginabas. Sí, claro. ¿Sí? O sea, me imaginaba, claro, sí, me imaginaba como un sueño. Claro. Que hay que perseguirlo, ¿verdad? O sea, sí, me imaginaba, claro. Me imaginaba los clásicos. Porque ahora... Me imaginaba jugar un mundial y a veces te decís, ¿cómo? O sea, ¿cómo si vos no estás ni estás jugando? Y bueno, hay que perseguir los sueños. Ahora, cuando los equipos paraguayos se quedan ya en octavos, en cuartos, si tenemos suerte, decimos qué difícil había sido ganar esto. Es difícil. ¿Verdad? Y mira, uno se da cuenta ahora, Mario. O sea, yo
ahora que estamos del otro lado, porque el jugador vive una vida muy rápida, Sí. era una vida egoísta. No hay tiempo de pensar mucho. No hay tiempo. El próximo partido es el más importante. Es como que tenés exámenes todos los domingos porque estás ante los ojos de mucha gente, de la prensa, de la gente, y más todavía hoy con las redes sociales, ¿verdad? Entonces el jugador vive una vida rapidísima y tiene que tener un sostén muy importante, es la familia, ¿verdad? Y vive una vida muy rápida, ¿verdad? Básicamente es eso. Y tiene que convivir con las críticas que no le gusta, pero tiene que convivir, ¿verdad? Entonces, saber sobrellevar eso es realmente lo importante, ¿verdad? Y hoy, a mí que me toca ahora, yo tengo invitación. Nosotros vamos a irnos la próxima semana, nos vamos a la final de la Copa Libertadores. Ah, sí. Invitados por la Conmebol, tenemos el partido de leyendas, tenemos una invitación ahora, particularmente me invitó la Conmebol ahora para ser padrino un torneo que hay de arqueros, ¿verdad? El día del 1 se le llama, va a venir Navarro Montoya, voy a compartir con él, me invitan a las charlas, motivacionales y todo porque nos tocó trascender. Claro. En un club tan importante como el Olimpia, ¿verdad? Y ser campeón de la Libertadores te catapulta a otro nivel. Y yo no lo digo, a mí me llaman gente de afuera, me invitó la FIFA para ser parte de las leyendas para jugar antes del Mundial en el 2012, y todo eso fue porque ganamos la Copa Libertadores, ¿verdad? Todo viene de esa historia de la Libertadores, Sí. ¿no? Qué fabuloso y qué trascendencia hay. Ahí recién uno dice qué importante que es cuando se está cerca o tratar de lograr ese objetivo. El jugador también tiene que soportar una cantidad de maledicencias. Sí. El aficionado es muy injusto. Sí. Sos rey un partido, el otro partido ya son vendidos. Sí. Se cuestiona la parte ética. ¿Cómo administraste eso? 2 minutos para irnos a la pausa, pero ¿cómo administraste eso de todo el día ser sometido a un juicio prácticamente? Y uno va aprendiendo, ¿verdad? Como te decía recién, el jugador no acepta, ¿verdad? Por más que se haya equivocado, no acepta porque es como que le dejan... Más al arquero. Claro, ¿no? Y el arquero mucho más, ¿verdad? Que está más expuesto, es como, y le dejan expuesto ante la gente, ante las críticas. Sí. Entonces el jugador no acepta. Pero con el tiempo uno va administrando, particularmente yo tomaba las críticas y que consideraba para ver en qué podía mejorar y las administraba, ¿verdad? Pero, y también usaba ese tipo de críticas. O, por ejemplo, cuando yo me iba y me insultaba con la hinchada de Cerro. Sí. Era algo, yo tomaba un desafío personal. Entonces, yo no podía quedar en ridículo ante mi gente, ante la gente de Cerro, ante todo. Y yo decía, bueno, el lunes yo quiero salir en el diario, pero como que ganamos y que me fue bien. Y para eso yo tenía que vencer mis propios miedos. Claro. ¿Y cómo vencer tus miedos? Haciendo desafíos, ¿verdad? Claro. Porque vos no puedes quedar mal. No Entonces, puede mostrar debilidad. claro, entonces era una manera, yo eso admiraba mucho en lo que hacía Chilaver, Claro, ¿verdad? hay que Porque él reconocer. eso hacía. Sí. Y la gente no toma en cuenta de que en el fútbol es muy importante la parte psicológica, más allá de los perfiles y cualidades Lo mental. técnicas, lo mental es fundamental. En el clásico, Sí. yo por creo que ejemplo. Olimpia lo ganó, obviamente con los goles, Pero también pero en esto. mentalmente estaban mucho mejor preparados para soportar, porque en un partido de fútbol vos tenés momentos de que sos superior. Claro. Y después donde aguantás el partido. Después puede bajar. Claro. Y el equipo que esté mentalmente fuerte es el que tiene posibilidad de ganar. Eso Ahí categórico. hacemos la pausa, esto con referencia al último clásico. Así mismo, lo ve con mucha claridad Ricardo porque toda la vida jugó, estuvo ahí y sabe cómo es este tema por dentro. A la vuelta seguimos hablando con Ricardo Tabarelli. Hay miles de cosas que podemos tocar con él. Una vida de mucho éxito, pero también el hecho de continuar con un nivel de ética y de presencia que es muy respetada en todo el mundo. Por eso se le sigue invitando en los mundiales, en las finales de la Libertadores, porque también es un referente social. Vamos a hablar un poco también de eso con Ricardo. ¿Será que alguna vez le invitaron a ser político? Vamos a preguntarle también. A la vuelta.
Seguimos con Ricardo Tabarelli. Hay mucho de qué hablar con Ricardo. Vamos a decir un picadito antes de entrar en temas más profundos. Uno es el famoso video viral de tu partido de Piquillos. ¿Ese qué es lo que fue? ¿Por qué le retaste tanto a ese pobre señor? Bueno, hay una historia detrás, ¿verdad? Se llama, fue un exjugador también, Coqui, famoso, Coqui Armoa, ¿verdad? Ajá. Entonces nosotros apostábamos, creo que 200.000 guaraníes por equipo. Por equipo. 200.000 guaraníes en mi equipo, 200.000 por el otro lado. Pero los del otro lado eran sus amigos. Ah. Entonces yo le digo, mira, Coqui, yo te ofrezco 120.000 y yo me quedo con 80.000 la apuesta. Y los amigos le ofrecían 25, 50 nomás, pero quedaba entre ellos la plata, pues. Y bueno, entonces, como decía Osvaldo Domínguez, ¿verdad? No hay peor cosa en la vida, amigo, que morir con los ojos abiertos. Entonces, Vos estabas viendo que te estaban liquidando. claro, entonces yo no quería morir con los ojos abiertos ahí, ¿entendés? Y vos te das cuenta porque, claro, su nivel es otro, ¿verdad? Claro, sí. Entonces él decía, no, esa era tu culpa. Y no era tan así. Entonces, esa es la historia secreta de ese famoso video viral. Otro tema así cortito. La famosa historia Fumanchupio, ¿es cierto? La famosa historia. Y Cumanchú apareció Cumanchú era. como todo, ¿verdad? Cuando el nene era de ojos azules, rubito, lindo, todo quiere ser el papá, ¿verdad? Claro. Cuando salimos campeones de la Libertadores, Sí. Arnaldo Caje, Arnaldo. vos tuviste también creo que en esa cena, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos tuviste en la cena, hicimos una cena. ¿En Villa Olimpia? Sí, en Villa Olimpia. Sí. Creo que vos tuviste. Quique Crona, tuvimos unos cuantos ahí. Ni bien salimos campeón una semana y hubo una cena, Así qué sé mismo, yo. sí. Creo que yo ahí te vi. Y bueno, y aparece con Arnaldo Caje diciendo que él rezó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que bueno, y que si le podíamos colaborar con algo, qué sé yo. Entonces yo le digo, mira, yo no soy el capitán es Julio Enciso. Y Julio Enciso, vivo, me tiró a mí el muerto, ¿verdad? No, hablar con él. Yo no tengo nada que hablar. Y bueno, y me llamaba a mi casa, me acuerdo la línea baja, consiguió ahí. Y me llamaba y me decía, che, mira, usted tiene que hacer una colaboración. Y me apareció después en la cancha de Luque, íbamos a jugar un partido ahí. Y bueno, entonces le digo a Julio, che, mira, este señor está aquí, nos dice, quiere la plata, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, y que se deje de romper la pelota, etcétera. Y no sé, le juntamos un dinero ahí entre todos, ¿verdad? Porque pensábamos que le pasaba algo. Y bueno, y le dimos y se enojó, ¿verdad? Se enojó, no sé. Él Pretendía más. Claro, él quería 100 millones porque dice que sus rezos valían 100 millones de guaraníes más o menos. Bueno, entonces yo dije, ¿verdad? Que estábamos en la época de la Inquisición, ¿verdad? Que había que pagar un poco para el tema de los pecados y compañía, ¿verdad? Y bueno, él se enojó y bueno, y después, bueno, la gente, vos sabés cómo es aquí. Claro, ¿verdad? la superstición ya entra La ahí. superstición, ¿no? Y me llamaron, mira, Luicho Noé, amigo mío, me dice, che, mono. Hace poco fallecido. Sí, me dice, che, mono, fíjate si no podemos juntar algo. Nosotros ya le dimos una plata. Porque pasaban los años sin que salíamos. Claro, claro. Y Olimpia no salía campeón y el culpable era yo, porque yo no tenía nada que ver, ¿verdad? Pero a mí me da pena la gente que cree en esas cosas. O sea que me río mucho porque me hace acordar la política. Cuando vos ganás una elección, todos te dicen ganaste por mí. Sí. Yo te hice ganar. Sí, en el barrio tal, yo te conseguí tanto votos. Sí. Ahí aparecen todos los que ganaron contigo. Así mismo, reclamándote cosas. Sí, casi, a lo mejor no se da plata, pero cargo, eso te reclaman. No, claro. Porque cada uno inventa su historia. Ahora, la superstición en Paraguay es muy fuerte. La sugestión. Sí. Porque la gente se sugestiona. Justo entramos en una racha mala. Sí. Que recién termina con el campeonato que ganó Recanate. Sí. Y bueno, y entraron una sugestión y sí, era cierto, había sido, etcétera, etcétera. Yo no puedo estar escuchando esto. Sí. Pero, bueno, eso es mundial. O sea, es que en Brasil desentierran la macumba. Macumba en la cancha. No, yo estuve en gremio. Y bueno, ¿Vos estuviste en gremio? Claro. Y tuvimos un año difícil también. Y bueno, ahí las cosas que yo veía también. Ahí es fuerte. Todo tipo de cosas. Y bueno, y creen en esas cosas, ¿verdad? Entonces se aferran a todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, conmigo no va, ¿verdad? Pero bueno. Claro, ¿vos sos católico? Católico, sí. Sí. ¿Crees en Dios, obviamente? Sí, claro, creo en Dios. Creo que hay una vida después, ¿verdad? Yo creo que no venimos solamente de paso en este mundo y hacer números, sino creo que trascendemos y trascendemos obviamente en la medida, y aquí también en la tierra está nuestro infierno y nuestro paraíso, ¿verdad? Claro. Porque yo creo y soy de la concepción y de la filosofía que uno decide ser feliz
todos los días con todas las cosas que carga y que te toca vivir con las circunstancias, ¿verdad? O sea, Hay un tema que es difícil para el jugador de fútbol. Vos decías, pasa muy rápido todo. sí. Hay excepciones. Justamente Roque, una de ellas, que puede seguir jugando hasta los 41, pero más o menos 35 ya hay que comenzar a retirarse con suerte, si no tiene una Sí. lesión Y grave. no es que uno deja el fútbol te deja. Claro, te va a dejar. Ya, Sí. no hay Y no es caso. que, y no hay un ex abogado, no hay un ex arquitecto, Cierto. ¿verdad? No hay un ex periodista. Y sin embargo, el futbolista tiene que cargar con eso, ¿verdad? O sea, Cierto. Y es muy un rápido. ex muy rápido, muy joven, y ya es un ex, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? ¿Cómo fue en tu caso? Y fue todo un proceso, Ujú. ¿verdad? Yo dejé el fútbol en el 2005 y fue todo un proceso. Pensé que era coser y cantar, pensé que era fácil Claro. y no es así, ¿verdad? Si bien yo tengo un poco el privilegio que soy conocido y se me abrieron puertas en varios lugares, pero claro, me equivoqué, hice inversiones en esto, en lo otro, cosas que yo no entendía porque la gente me decía, che, vamos a hacer aquí esta inversión y vamos a ganar tanto, y cosas así, ¿verdad? Y bueno, y te vas dando cuenta Claro. de que el dólar y Mm. lo que vos ganabas en el fútbol no es la realidad de la gente. Claro. Y ahí realmente te topás con la realidad. Y eso, después de todo, es una gran enseñanza y es bueno que sea así también, ¿verdad? También, claro. Claro. Pero hay que golpearse un poco también ahí. Hay que golpearse, Mm. sí. Hay que golpearse para darse cuenta lo que vale realmente el dinero y el sacrificio. Y el jugador tiene que ser un agradecido por ganar dinero que tal vez hasta un doctor médico que le tocó estudiar Sí. tanto, pasar por tantas experiencias, no le toca ganar, por decirte, ¿verdad? Me decía Nelson Cuevas cuando estaba en China que era duro estar allá, pero a fin de mes cuando llegaba la platita Así es. a la cuenta, justificaba, ¿verdad? Así es. Después ya no es así. Después ya no Ya es no así. llega Sí. la plata directamente a la... Y, hay bueno, que... y es un problema. Sí. Es un problema. Bueno, lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Hay todo un tema, un problema de formación integral también. Pero igual, después tener toda la formación del mundo y te vas tomando decisiones y el jugador de fútbol que después te equivocas, ¿verdad? O no. Pero el jugador de fútbol vive una vida así tipo militar. Porque Claro. le dicen las cosas que tiene que hacer, ¿entendés? Claro. O, por ejemplo, cuando viaja no completa ni nada, Nada. le hacen migración, el hotel, etcétera. O sea, tiene todo servido. Entonces eso hace un poco como que el cerebro dejas de lado esa ejercitación que la gente Claro. común y corriente Y cuando termina tiene eso, todo el te día. que comenzar a hacer todo eso. Claro. Entonces te topas, ¿verdad? Con ese tipo de cosas. Con la vida Pero real. antes era así, ¿verdad? Entonces... Pero bueno, está bueno también que sea así, porque el jugador de fútbol es un ser humano como cualquiera y tiene que pasar también por ese tipo de cosas que pasa a la gente, ¿verdad? ¿Te ofrecieron cargos políticos, candidaturas? Me imagino que sí, ¿verdad? Muchas veces. Ujú. Y me ofrecieron del Partido Liberal, de todos los partidos. Todos los partidos. Yo soy, mira, entré a trabajar en Copaco, o sea, lo que Antelco, la ex Sí. Antelco, 1984. Ah, mira. Y vos. cuando entré, me dijeron, vos te tenés que afiliar al Partido Colorado, ¿verdad? Claro, así era el sistema. Claro, entonces me fui, me afilié, ¿verdad? Y ya nos descontaban, etcétera. O sea, yo soy colorado desde 1984 y me ofrecieron cargos también para gobernador, para diputado, para esto, para lo otro, pero yo analizo, mira, me tocó viajar con Orlando Penner. Ujú. ¿verdad? Senador en tu momento. Fuimos Ahora se presenta otra vez. Sí, bueno, y fuimos a Brasil a una feria industrial y bueno, y teníamos ahí también una empresa que queríamos traer acá a Paraguay, etcétera. Y fuimos con él, ¿verdad? Visionario. Y me contó toda su experiencia, ¿verdad? Y se me quedó un poco grabado lo que él me decía, la necesidad va mucho más rápido que la solución en la política, me decía. Y yo no lo entendía, ¿verdad? Y entonces, vos no tenés sábado, no tenés domingo, no hay lunes, Sí, o sea, madrugada, te cae la gente y vos vas perdiendo tu familia. ¿verdad? Sí, es parte del costo, ¿cierto? Perdés tu familia. Y nunca satisfaces la demanda. A eso iba, ¿verdad? O sea, nunca satisfaces la demanda y siempre los problemas están por delante y es un estrés constante. Y también tengo amigos políticos, ¿verdad? De varios partidos y veo
veo la preocupación, el semblante, físicamente, cómo van cayendo. O sea, Entonces, vos te pones a pensar, mirale a Marito. claro, hace 4 años y ahora. Hace 4 o 5 años, ¿verdad? Y Y lo ahora. desgastado que se le ve ahora, porque él no tiene un día No. ni una hora libre, ¿verdad? Ni- Con todos los problemas que tiene que solucionar el país. Entonces, ese no es mi parámetro. Yo digo, mejor nomás Mejor voy a esperamos. ser dueño de mi tiempo y hago las cosas que a mí me gusta y punto. Me gusta la política porque la ¿Te gusta política también? también es el arte o las herramientas que te da la política es también para dar servicio. Déjame Y hacer a una mí pausa. me gusta eso. ¿verdad? Veo que te gusta, te entusiasmó el tema, por eso a la vuelta te voy a completar la pregunta, porque a lo mejor todavía no, pero quizás más adelante sí. Enseguida volvemos con Ricardo Tabarelli. Hoy hablando de todo, libremente, como entre dos amigos, me considero y me honra eso, y que quiero que también ustedes conozcan mejor. El verdadero Mono Tabarelli con nosotros hoy acá, conversando la noche. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Mega TV, conversando la noche en nuestro espacio, nuestro reducto acá para hablar con personas que admiramos, con personas destacadas en distintos ámbitos. Nos tomamos una horita de tiempo para conocer un poco mejor a esa personalidad y sobre todo sus sueños, ambiciones, sus recuerdos, sus ideales también. Hoy hablamos con un deportista, pero también un empresario, alguien que ganó mucho en la vida y sobre todo tiene el orgullo de ser campeón de América, campeón de la Libertadores, que es un título cada vez más difícil de obtener. Él es el mono, Ricardo Tabarelli. Ricardo Javier Mono Tabarelli inició su carrera deportiva en las divisiones inferiores de Olimpia y luego en Tacuarí. Debutó profesionalmente a los 21 años vistiendo la camiseta de Olimpia durante el Torneo República de 1992, ganando su primer campeonato. Desde el 92 alternó el arco del club con otros goleros y desde el 97 fue titular indiscutible en el Decano, donde ganó 11 campeonatos contando nacionales e internacionales, entre ellos la Copa Libertadores del año 2002, en cuya obtención fue fundamental, ayudando a su equipo a vencer por penales al Gremio en semifinales y al Sao Caetano en la final. Defendió también los colores del albirroja como titular en la Copa América realizada en Paraguay y sustituyó a Chilaver en un partido en el Mundial Corea-Japón 2002. En ese mismo año ocupó la posición número 13 del mundo en el ranking FIFA de arqueros. En 2004 fichó por Gremio de Brasil. Al año siguiente regresó a Olimpia y se retiró un año más tarde para convertirse en una de las leyendas vivas del Club Olimpia. Bueno, ya está acá con nosotros Ricardo. ¿Qué tal, mono? ¿Cómo estás? Mario, un gusto, un placer poder compartir contigo. Ya estuvimos hablando bastante tiempo Sí, en off. la previa da gusto. Hay que grabar también eso. Ay, que no, eso no. Mejor no, ¿verdad? No, eso no. Bueno, sé que tenés una cantidad de cosas, dejaste para poder estar, te agradezco mucho. Valoro mucho tu amistad también. Nos conocemos hace mucho por distintas circunstancias de la vida. Tu papá es una especie de símbolo también para toda la familia Tabarelli, ¿no? Sí, claro, bueno, él es el líder de los Tabarelli y bueno, nosotros seguimos un poco sus pasos y más allá de lo deportivo, los valores también que él nos inculcó junto con mi madre, así que somos un poco producto de eso y bueno, somos también del mismo barrio, nos conocemos hace Claro. tantísimo tiempo, ¿verdad? Yo me acuerdo que vine aquí a hacerte una nota en 1981, 82, vos... el estudio estaba allá a la Sí. vuelta
y estabas con Bruno Masi, Claro. que hicimos con unos compañeros ahí, así que desde 1981 a esta parte que ya nos conocemos, ¿verdad? Como trabajo práctico de colegio. Sí, Mirá sí, vos. vinimos a grabar con... ¿Dónde estaba? ¿En el huerto? Sí, yo estaba en el huerto, Claro. sí, y teníamos un trabajo de periodismo y bueno, en aquella época ustedes ya eran los referentes y vinimos a hacerles una nota. Hasta Claro. me acuerdo cómo estaba vestido y todo. Tenía poca gente usaba, pero vos tenías un pantalón blanco, te vestías así bien diferente, ya eras bien teenager, ¿verdad? Así que Claro. esa imagen tengo de vos del 1981. Qué época, así con Bruno Rubén, con Santiago Jiménez, otro barrio jarense. Así mismo. Vos te formaste ahí en tu barrio y vos comenzaste como todos los barrios jarenses en Tacuarí, a Sí. Mediano, por ahí. ¿Dónde comenzaste? Sí, no, yo empecé en Tacuarí, bueno, ahí del barrio, ¿verdad? Sí. Empezamos en la escuela de fútbol. Después también estuve un tiempo en la escuela de fútbol del Club Olimpia y era muy chiquito, no, y en aquel entonces venían jugadores de la campaña y cuando tenía que hacer el filtro para las inferiores no pasé la prueba, ¿verdad? Mirá vos. Me fui a Tacuarí, bueno, y ahí hice Ah. un poco las inferiores, hice nada más que un año, después ya jugué en primera a los 16 años y ahí me quedé hasta 1991 que me compra Olimpia junto con Adolfo Fatecha y Ricardo Cafarena, que fuimos un combo, nos fuimos al Olimpia y a partir de ahí Qué increíble, ¿no? escribimos un poco nuestra historia ahí en el Club Olimpia, ¿verdad? Qué fabuloso. La vieja sede de Tacuarí, que hasta ahora volvió con todo ese lugar, que es barrio puro, dominicana, Sí, línea 13, sí, Mercedita. sí, sí. Sí, Viviste nos toda esa conocemos época. todos los recovecos. La cancha de los Espínola, de Papi Espínola. Ahí varias Sí. veces habrás jugado también. Claro, por Y vos eras supuesto. ahí de cabezudo, de andar Sí, mucho por el barrio. sí, sí, sí. De caminar la cuadra, las calles. Viste que antes teníamos permiso para irnos 3 cuadras nomás. Claro, ahí ¿verdad? más o menos se mueve. Sí, ahí nomás, eso nomás. Así nos manejaban nuestros padres en aquel entonces. Pero bueno, a nosotros nos gustaba ir 4 y 5 cuadras más, ¿verdad? Entonces, ahí nos fuimos. Yo, Barrio Jara, conozco, o sea, me pueden vendar los ojos y yo te sé de memoria todos los lugares, ¿verdad? Tengo un gran amigo que ya murió, me decía que Barrio Jara era el Liverpool de Paraguay, porque ahí había músicos, futbolistas, claro. era un barrio muy... Chuco y sigue Díaz, siendo. Chuco Díaz. Chuco Díaz, claro, Sí. Tete Arce, una cantidad de Sí. gente, Bar América. el Bar América, después iban todos al Tayupotú, ahí a la parrillada. Claro. Julio Manuel González Cabello también es barrio jarense. Julio, claro, y Julio es, bueno, parte ahí de ese equipo, ¿verdad? Armando Sí, Correa, exacto. Vicios Bar, ahí arriba. Vicios Bar. No, de todo, hay para todos los gustos. Para todos los gustos, y te criaste y malcriaste ahí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 5 hermanos y todos venimos un poco así de la formación espartana, ¿verdad? Claro. Bien espartana, bien en aquella época donde los padres te educaban con la mirada un poco y con el cinto y la zapatilla. un Estaban tanto. dos nenas, Fabiola y Paola las conozco. Sí, sí. ¿Vos y cuántos más? Héctor y bueno, y Giselle. Ah, Giselle, claro, Sí, cierto. claro, Giselle que vino después, Que ¿verdad? también la menor de todas. Sí, claro, que está casada con Roque, ¿no? Con Roque, claro. O sea, 3 nenas y 2 varones. Sí. ¿Y de todos solamente vos hiciste deporte profesional? No, Héctor también, mi hermano jugó en Tacuarí, salió campeón también con Tacuarí, estuvo un tiempito también en Olimpia, bueno, después tuvo una serie de lesiones y bueno, se volcó para el estudio y bueno, Claro. se formó ya de manera profesional, ¿verdad? Claro, sí, eso te iba a decir también, Ricardo. Un tiempo yo grababa programas en el Cine Quinta Avenida. Los grabábamos los domingos a las 7 de la mañana. Y venían los jugadores inferiores a jugar. Porque jugaban cadete, precadete, todo ahí el domingo hasta las 11, 12 de la mañana. Sí. Yo decía, estos chicos nunca no pueden salir un sábado. Sí. Es distinta la juventud de un jugador, ¿no? Y claro, es distinta, te pasa rápido, pero también te va formando, te va forjando. Uno se va forjando, obviamente, que en la competencia y va tomando hábitos, te hace ser disciplinado, te hace que vos estés ocupado, ¿verdad? Y bueno, como dice el refrán, ¿verdad? No hay que preocuparse, sino hay que ocuparse. Cuando una persona está ocupada, entonces está un poco abstraída de todo lo que tiene que ver con los vicios, ¿verdad? Claro. Y el jugador de fútbol, sí, uno dice, perdés tu juventud. No, yo no lo veo de esa manera, ¿verdad? O sea, yo creo que estás invirtiendo ese tiempo que te toca, estás viviendo de lo que te gusta, estás haciendo lo que es un privilegio, ¿verdad? Que pocos lo tienen. Hay mucha gente que son profesionales y tienen que vivir
tal vez por circunstancias de la vida, de cosas que por ahí no les apasiona, ¿verdad? Claro. Entonces el jugador de fútbol tiene que ser un agradecido en cuanto a eso, ¿verdad? Qué bueno eso, porque a veces escucho que se quejan los muchachos, porque además se justifica a veces algunos dicesos, como diciendo no tuvieron luego mucho tiempo divertirse y ahora se están divirtiendo. Yo no lo veo por ese No. lado, ¿verdad? O sea, veo como algo negativo, ¿verdad? Porque vos estás negando algo, una realidad, en vez de estar agradeciendo por lo que te toca, ¿verdad? Ahora convengamos, Ricardo, y te habrá pasado a vos también, quizá vos tenías más estructura familiar, que de repente tenés un mundo de halagos, de chicas que aparecen, noche, burum, bum, bum, vamos aquí, vamos allá. Es difícil, ¿Verdad? No debe ser fácil. Es difícil y más todavía cuando te falta un poco esa contención, ¿verdad? El jugador yo creo que viene un poco con carencias de formación integral, ¿verdad? Claro. Venís del interior, dejas tu casa, 15, 16 años, estás viviendo. O sea, yo veía cómo vivían muchas veces algunos jugadores que vivían debajo de las graderías en el Olimpia, por ejemplo. Directamente, sí. Con muchas carencias, ¿verdad? Y bueno, y eso te lleva a este tipo de cosas que vos estabas diciendo, ¿verdad? Entonces, son escapes muchas veces y bueno, por no tener esa orientación, muchas veces te perdés, ¿verdad? Pero bueno, depende de uno y de las vivencias que uno vaya teniendo, cómo eso después lo aplicas a tu vida, ¿verdad? Porque todos en algún momento salimos un poco de lo normal, ¿verdad? Claro. Y está en uno saber Claro, comparar y de esas experiencias somos prueba y error, ¿verdad? El ser humano es prueba y error, saber ganar experiencia para después sobrellevar y no cometer errores, obviamente, ¿verdad? Claro, sí, a mí siempre me afecta mucho porque también entiendo la dinámica de un chico que está muy solo, que no tiene el apoyo familiar. Vos tenías otra estructura, Sí. pero hay muchos que a veces la mamá, a veces no está ni la mamá ni el papá. En ese sentido, hasta grandes ídolos, Maradona, por ejemplo, Sí. uno de los más grandes jugadores de la historia de la humanidad, ¿no? Sin embargo, le fue tan difícil todo. Y a Maradona, la gente dice, Maradona es un tipo humilde. No era humilde. Humilde, o sea, la gente muchas veces confunde, ¿verdad? Mm. O sea, él era un tipo que como él dijo, le metieron una patada, ¿verdad? Le metieron una patada y le llevaron a la cima del mundo. O sea, Claro, y de saber... Villa Fiorito hasta la Claro, cima del mundo. y él dice, me metieron una patada, estoy acá en la cima del mundo y ¿qué hago? Entonces, también él se quería justificar muchas veces con esas Sí. cosas, ¿verdad? Pero hacía cosas que tal vez uno decía, ¿por qué lo hace? Y bueno, tuvo tal vez muchas carencias también, ¿verdad? También. Pero también tenía su impronta, su carácter, y no es fácil, ¿verdad? No es fácil que te lleven a un lugar donde no te hacen tocar el suelo. Claro. Entonces, tal vez te hacen creer que todo lo que vos decís es la verdad y no es así. Mm. Entonces, ese tipo de situaciones muchas veces descoloca a las personas, ¿verdad? Y el jugador de fútbol vive en una burbuja Mm. y la gente le hace sentir eso y cree que la verdad pasa por él. Y no es así, ¿verdad? No es así. La vida no es así, ¿verdad? Me imagino, hay algunas similitudes también con el mundo del espectáculo. Hay momentos que si te la crees, te puedes estrellar muy fuerte. Antes de la primera pausa, porque estamos entrando en calor recién, composición de tu familia. Casado hace mucho tiempo. Sí, claro. Yo estoy casado con Lilian Núñez. Sí. Nos casamos en el 97. Ah, El 97 a esta parte. ¿Hijos? Fabricio y Ujú. Juliana, 25 años y 19 años. Ujú. Son también nuestro orgullo, ¿verdad? Por el hecho de que estamos tratando de seguir un poco los legados que nos dieron nuestros padres y bueno, yo particularmente soy un agradecido a la vida por tener la familia que tengo, ¿verdad? Ellos no se dedicaban al fútbol. No, Fabricio tenía muchas condiciones deportivas, pero no le gustaba todo lo que tenga que ver con concentraciones Claro. y ese tipo de cosas. Entonces, Ujú. en todos los deportes que practicó siempre fue bueno, ¿verdad? Pero se inclinó por el estudio. Y Juliana sí está en ballet, le Ajá. tocó viajar por el mundo y se parece mucho a mí porque es muy competitiva, ¿verdad? Siempre se mira toma vos. un poco todo por el lado de la competencia y todo el mundo dice que nos parecemos mucho hasta con el carácter, ¿verdad? Por eso que muchas veces chocamos un poquitito, pero es parte, ¿verdad? Qué genial. Y se le nota orgulloso a su hijo, a Ricardo. Estamos comenzando recién. Vamos a hablar de muchas cosas. Muchos me pasaban unos cuando conté que iba a estar Ricardo.
pasaban algunas cositas para meter. Nada del otro mundo, pero por ejemplo, ¿por qué hay una contradicción entre ese Ricardo reflexivo que se lee en las redes sociales y otro muy nervioso cuando juega piquiboli, por ejemplo? Bueno, todo eso vamos a preguntarle a la vuelta de la pausa.